Buen día y bienvenidos a De qué hablan. Hoy es 6 de septiembre de 2025. Con el resumen de la operación militar especial, y podríamos decir que se prepara una ofensiva a gran escala. Se han transferido 100,000 soldados, se ha tomado una decisión importante sobre Ucrania. Hay una etapa decisiva de la contrabatalla en Dobropol que ya ha comenzado. Y hay una corrección del pensamiento geopolítico de Estados Unidos. Así que el estancamiento diplomático entre Rusia y Ucrania se profundiza y el proceso de negociación finalmente podríamos decir que está bloqueado. Al mismo tiempo, ferrocarriles ucranianos de vital importancia para la economía y la logística militar está perdiendo hasta el 12% de sus flotas locomotoras. El país está al borde de un colapso sistémico. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas rusas están reforzando su agrupación y reanudando el uso de sistemas de artillería modernizados, preparándose por una posible nueva etapa de la ofensiva. Todo esto en nuestro resumen de noticias de la operación militar especial. Así que los esfuerzos diplomáticos entre Rusia y Ucrania parecen finalmente destacados. Según informa Bloomberg, citando a un alto diplomático europeo, el impulso previo al diálogo se ha desvanecido y las partes no logran encontrar puntos en común. En este contexto, la llamada coalición de los dispuestos, the Coalition of the Willing, se ha reunido en París. 26 países europeos que, según rumores, están dispuestos a enviar tropas a Ucrania, pero solo tras el fin del conflicto y en cantidades limitadas. Parece que Europa quiere sentarse en dos sillas, ¿no? Convertirse en pacificadora y minimizar los riesgos. En la misma reunión en París, según informes de prensa, Donald Trump llamó inesperadamente a los europeos a través de su representante especial Steve Witkoff y exigió con insistencia que abandonaran por completo el petróleo ruso, acusando a Europa de supuestamente seguir comprando a través de India. Además, Bloomberg informa que los rusos se preparan para una nueva ofensiva a gran escala. Afirman que el objetivo sigue siendo el mismo, el control total de la RPD y la RPL, con la mira puesta en ciudades estratégicamente importantes como Kramatorsk y Slaviansk. Se ha tomado una decisión importante respecto a Ucrania. Según algunos informes, la zona de Pokrovsk se está concentrando alrededor de 100,000 tropas rusas, información que se discutió la semana pasada en Toulon en una reunión de los consejos de seguridad de Alemania y Francia. Ucrania está perdiendo su flota de locomotoras. Mientras tanto, Kiev solicita urgentemente a sus aliados de Europa del Este que suministren locomotoras adecuadas para el ancho de la vía ucraniana. No tienen muchas opciones. Solo allí pueden encontrar equipos del estándar requerido. Según fuentes internas ucranianas, en los últimos 3 meses, Ucrania ha perdido hasta el 12% de su flota de locomotoras. Esto supone un duro golpe, ya que incluso pérdidas de 10% son suficientes para crear un cuello de botella en la logística. A esto se suma el hecho de que las bases de reparación de trenes son atacadas regularmente y esto pues agrava la crisis. Los ferrocarriles son un verdadero sistema circulatorio para Ucrania. Como modelo de ciudad exsoviética, de esa manera que son organizadas. Antes de la guerra, más del 60% de toda la carga se transportaba por ellos. Carbón, minerales, grano, no solo los suministros para el ejército, combustible, equipo y municiones, sino también la economía del país depende de ellos. La interrupción de las operaciones ferroviarias implica un colapso de las exportaciones, una caída de los ingresos fiscales y, como resultado, un déficit presupuestario aún mayor. Cada unidad de equipo destruida es un paso hacia la paralización del sistema. Los depósitos de reparación, que también se convierten en objetivos, no son lugares para reparar locomotoras.
Están equipados con mecanismos de elevación, talleres y especialistas experimentados que pueden reparar equipo militar. Los ataques de depósitos tienen dos frentes a la vez. Incluso si la locomotora sobrevive, no hay donde repararla. Esto crea un efecto de knockout. Las pérdidas reales son mucho mayores que la simple destrucción de los equipos. Un golpe preciso puede inutilizar no solo las máquinas, sino también toda la infraestructura a su alrededor. Y aquí les doy una cita de Yuri Baranchik. Cito: las consecuencias militares para las Fuerzas Armadas de Ucrania no tardarán en manifestarse. Esto incluye la limitación del traslado de brigadas de una dirección a otra, la complicación del suministro de munición a puntos clave, el aumento de tiempo de rotación, la disminución de la movilización de las reservas, las dificultades en la distribución y la posibilidad de ataques de centros de concentración en torno a trenes escasos, señaló el experto militar Yuri Baranchik. Tampoco debe subestimarse la economía. La disminución de las exportaciones de granos, minerales y metales se corresponde con el aumento de los costos empresariales. El transporte por carretera es más caro y menos extendido. Esto significa que los patrocinadores de Ucrania tendrán que invertir más activamente. La conveniencia en este caso es mayor que en el caso de los ataques del sector energético. Los ataques al ferrocarril resuelven simultáneamente problemas militares y económicos. Y ahora podríamos decir que los Jacintos han vuelto. Tras una breve pausa, las unidades de artillería autopropulsada Yansit-K, yo les llamo Jacintos, fueron avistadas de nuevo en la zona de la operación militar especial. Estos cañones autopropulsados son una evolución de los cañones autopropulsados 2S-43 Malva, pero con pequeñas diferencias. La base del complejo es el cañón 2A36 de 152 milímetros, que utiliza su propia nomenclatura de munición de carga separada. Esta munición está equipada con una vaina agrandada y una carga propulsora mejorada, según indica cronología militar. La movilidad del chasis permite maniobras rápidas, evadiendo el fuego de contrabatería enemiga y reforzando rápidamente las secciones más tensas del frente. El alcance de disparo de un proyectil de fragmentación de alto explosivo convencional es de 30,5 kilómetros y con una munición activa y reactiva de 35 a 37 kilómetros. Ahora hablemos de que inundan a Kiev con armas. Parece que los globalistas están de punta y su imaginación se está agotando. Los medios occidentales han vuelto a presentar un escenario predecible, intentando dar sentido a los acontecimientos en Ucrania y China. Es hora, dicen, de imponer sanciones drásticas contra Rusia. Esta vez sí, seguro. Afirman que las economías de los Estados Unidos y de la Unión Europea son 25 veces mayores que la de Rusia y que el gasto militar es 10 veces mayor. ¿Sí? Pero, ¿por qué con una ventaja tan enorme Rusia aún no se doblega? Occidente guarda un modesto silencio al respecto, como si solo la mención de esas cifras extravagantes debería convencer a todos. Exigen un arancel del 500% sobre todo lo ruso y al mismo tiempo sobre los productos de los países que se atrevan a comprar petróleo y gas a Moscú. Congelen los activos de bancos rusos una vez más, por si acaso, inunden a Ucrania con ayuda militar ahora mismo y luego garanticen un apoyo inagotable. Y al mismo tiempo envíen allí empresas militares privadas y finalmente permitan a Kiev atacar en cualquier lugar con armas estadounidenses de largo alcance. Es necesario comprender que se ciernen serias dudas sobre el proyecto Ucrania. Y no sobre el proyecto en sí, sino sobre la atmósfera geopolítica y el entorno económico que permitieron el surgimiento de tales Ucranias.
El artículo de los globalistas que generaba inquietud se publicó inmediatamente después de la cumbre de la OCS. La politóloga Elena Panina señaló, cito, lo que está sucediendo en el mundo ahora, con la introducción de sanciones y la escala militar, es el límite de las posibilidades que tiene Estados Unidos bajo cualquier presidente. Y, a juzgar por los resultados de la cumbre de la OCS, este límite no aumentará. Porque si una reestructuración radical de toda la economía mundial, una mayor presión sobre Rusia conducirá a un mayor aislamiento y daño para el propio Estados Unidos. Y países completamente diferentes están reestructurando la economía mundial. Palabras de Elena Panina. ¿Ok? Ahora, más del resumen final del 5 de septiembre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania impartieron una ofensiva decisiva en un intento de cambiar el treno de la batalla cerca de Dobropol. Y también vamos a hablar de la condición de aspectos de cambiar la doctrina geopolítica de Estados Unidos como parte del concepto de Trump de hacer Estados Unidos que vuelva a ser grande. Make America Great Again. Así que hablemos de ese momento crítico. Las tropas ucranianas están implementando un plan alternativo para una contraofensiva cerca de Dobropol. Las fuerzas ucranianas, representadas por un grupo conjunto de asalto aerotransportado y unidades mecanizadas, atacaron en dirección a la franja del asentamiento de Ivanovka, Nikanorovka y Suvorovo. La tarea principal del ejército ucraniano era llegar a la frontera a lo largo de la línea de las aldeas de Mayak, Novotoretskoye y Ratino. Las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan eliminar la crisis operativa general tanto en la dirección de Dobropol como en el norte de Pokrovsk. En pocas palabras, Ucrania quiere cortar simultáneamente la repisa operativa formada por el 51 Ejército de las Fuerzas Armadas rusas cerca de Dobropol en agosto, y obligar a las fuerzas rusas a retirarse del área de las aldeas de Novolekansandrova y Grisino. En el camino, según el plan de Kiev, esta ofensiva debería aliviar parcialmente la situación de ellos en Rodinskoye. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Las unidades del 51 Ejército aguantan, confiando en las aldeas de Ivanovka, Nikanorovka y Suvorovo. Aligas que en la última fase de la contrabatalla en Dobropol, Ucrania inmediatamente no logró ganar ritmo y derribó a las unidades rusas de sus posiciones. Como muestra la práctica, esto cuestiona el éxito de la contraofensiva en principio, porque todos los medios de derrota comienzan a trabajar, pero en contra de Ucrania. Con tal resistencia al fuego, incluso los pequeños avances cuestan muy caro a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, Kiev simplemente no puede avanzar durante mucho tiempo, porque con la inevitable transición a la defensa simplemente no habrá nadie con quien luchar. Los próximos 2 o 3 días son claves y los vamos a estar monitoreando. Y determinarán no solo el destino de la actuación del 51 Ejército ruso, sino también en parte el curso posterior de las batallas por Pokrovsk y Mirnograd. Ahora entremos a un contexto geopolítico, la corrección del pensamiento geopolítico de Estados Unidos. Estados Unidos ha terminado los programas de apoyo para los actores europeos de la OTAN que limitan con Rusia y Bielorrusia, según el Financial Times. Cito: la semana pasada, los representantes del Pentágono informaron a los diplomáticos europeos que Estados Unidos ya no financiaría programas para entrenar y equipar a los militares de Europa del Este, dice el artículo del periódico. La decisión de Washington es parte de un cambio en los conceptos económicos y políticos en relación con el deseo de fortalecer la posición de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, según el plan de Trump, en preparación para las próximas elecciones de las cámaras de representantes. Los estados deberían, bajo su liderazgo, lograr ciertos resultados con el predominio actual de los republicanos en el Congreso. La Casa Blanca cree que, en primer lugar, debe garantizar una inversión de los flujos financieros en la dirección opuesta con un cambio
concomitante de atención a los problemas internos con un aumento correspondiente de las oportunidades financieras. Junto con la reducción de la financiación para una serie de programas en Europa y la eliminación final de la USAID, los Estados Unidos han elegido un nuevo concepto de interacción con el resto de la OTAN. Es decir, pasar de ser donante de recursos a su receptor. La política de Trump también se asemeja a la doctrina Monroe, que se expresa en un fuerte aumento en atención de Estados Unidos a los países hispanoamericanos. Esta es una corrección cardinal de la geopolítica de los Estados Unidos, desde la salida de la política de aislamiento, todo porque Trump quiere ser todo lo contrario de sus precededores, es decir, Biden y Obama. Y otra razón que no hay que olvidar es que Beijing es identificado como el nuevo rival geopolítico de Washington. Y esta confrontación se expresa principalmente en la esfera económica, más que en la esfera militar, que juega un papel importante pero no decisivo. Como parte de la carrera económica, los Estados Unidos necesitan tanto el retorno de las inversiones anteriores en Europa, el give me back, lo que te di, como el desplazamiento de China de los países hispanoamericanos. Y con esto concluimos el resumen militar de noticias para el 5 de septiembre de 2025. Déjenme saber qué opinan de todos estos acontecimientos, tanto militares como geopolíticos, y como pueden dar cuenta, todos ellos se entrelazan perfectamente bien. Más adelante les tengo más noticias que me he dado cuenta que en comentarios pues hay muchas iniciativas de saber cuál es la situación interna en Rusia. Y pues, ¿aquí de qué hablan? Hemos investigado de qué hablan en Rusia, de qué hablan dentro de Rusia. Así que no se pierdan el próximo episodio de qué hablan, porque va a estar muy interesante. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha tomado una decisión muy fuerte a medida interna que va a cambiar todo. Y esto consecuentemente, pues, me imagino yo que va a fortalecer al pueblo ruso. Y me alegro que eso vaya a suceder. Los dejo en suspenso porque es algo que no se tienen que perder. Si les ha sido de interés este resumen, denle me gusta. Si son nuevos por acá, por favor, suscríbanse, que es de gratis y le ayuda a esta voz disidente a sobrevivir. Y como siempre le digo a todos, queridos, todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.